Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy en el Talmud. Estamos con la quinta lectura en esta serie de enseñanzas sobre qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y la pregunta que nos va a dirigir hoy día va a ser la siguiente: ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y en varias ocasiones he tenido que contestar esa pregunta, y como le había dicho ya en otras enseñanzas, tenía un señor de un avión volando de un país a otro país para regresar a los Estados Unidos, y él estaba completamente confundido con la idea. He oído de Jesús, sé un poco de la persona de Jesús, por lo que no comprendo por qué él tuvo que morir. Esa es la pregunta que nos va a dirigir a nosotros: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, para considerar esta pregunta vamos a llegar a las Escrituras, porque es importante que cuando hacemos una pregunta como esta, debemos tener cuidado de no cuestionar a Dios. Y sin saber, mucha gente y otros que saben que lo que están haciendo, lo que ellos están haciendo es cuestionando a Dios. Señor, ¿no había otra manera como solucionar el problema de este mundo? ¿No hay otra forma mejor posible? Y lo que están haciendo es están cuestionando a Dios. Hay una tremenda diferencia entre preguntarle algo a Dios y cuestionar a Dios. Pero esta pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús?, muchas veces es una pregunta cuestionando a Dios y no preguntándole a Él. Vamos a ir en el Antiguo Testamento y en Isaías capítulo 55, y solamente voy a enfocarme en 3 versículos y luego nos vamos a plantear, nos vamos a estacionar, nos vamos a parquear en versículo 8. Isaías 55, versículos 6, 7 y 8. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Esa es la pregunta que nos está dirigiendo a nosotros hoy día en esta sesión. Preguntarse por qué Dios no pudo encontrar otra manera o otra manera mejor, mis hermanos, de hacer algo, es insinuar que la forma en que Él ha escogido no es mejor, no es el mejor curso de acción, y que algún otro método sería mejor y pudiera haber sido mejor. Creo que Dios se equivocó. Bueno, por lo general, muchas veces lo que nosotros, imagínense que el ser humano aquí en la tierra, que es parte de la creación, se encuentra cuestionando al Dios, el Creador. ¿Qué pantalones tenemos, mis hermanos? Porque, permíteme, por lo general, cuando nosotros percibimos como un mejor método, es uno que parece correcto para nosotros, ¿verdad? Así no es, para nosotros. Antes de que podamos llegar a lo que Dios hace, primero debemos reconocer que sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Más bien son más altos que los nuestros. A la base, la respuesta fundamental, mis hermanos, de esta pregunta, ¿por qué Dios tuvo que morir?, mis hermanos, se encuentra en este versículo, en Isaías 55, versículo 8. Cuando Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. También le quiero mostrar otra cosa.
que los pensamientos y las acciones de Dios, mis hermanos, sus caminos son superior a los nuestros. Y se encarnan, mis hermanos, en que sus caminos y sus pensamientos, son perfectos, son justos y son rectos. Los nuestros no son perfectos, no son justos y no son rectos. Abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio capítulo 32, quiero que usted vea versículo 4, por favor. Vamos a leerlo. Porque además este versículo nos recuerda algo. Dice, la roca sobre su obra es perfecta. Perdón. Porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo, recto es Él. Wow. Por lo tanto, el plan de salvación que Él ha diseñado, mis hermanos, es perfecto, justo y recto. Y nadie podría haber llegado a algo mejor. Cuando hacemos esa pregunta, es básicamente porque somos ignorantes que los pensamientos y los caminos del Señor, mis hermanos, típicamente son perfectos, justos y rectos. Los nuestros no. También la Escritura dice otra cosa. Vete en 1 Corintios capítulo 15, por favor, vamos a saltar al Nuevo Testamento. Y en 1 Corintios capítulo 15, mira lo que dice versículos 3 y 4. Ahora, el meollo, el centro, la esencia del Evangelio, del mensaje del Evangelio, se encuentra aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, pero vamos a enfocarnos en versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Porque yo os entregué, Pablo está hablando, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitado al tercer día, ¿qué? Conforme a qué, a las Escrituras. ¿Qué es lo que tenemos? La evidencia. La evidencia afirma que Jesús, sin pecado, sangró y murió en una cruz. ¿Ves? Ese es el camino del Señor. Lo más importante, mis hermanos, que la Biblia explica por qué la muerte y la resurrección de Jesús provienen la única entrada al cielo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Aquí vamos a tratar de desarrollar, ¿ves?, la respuesta. Y tengo tres cosas que decirle. Primeramente, número uno, el castigo por el pecado es la muerte. Esa fue la ley que Dios, el Creador, estableció sobre su creación. Tú y yo somos su creación. Nos jactamos, orgullosamente, atrevidos de cuestionar a Dios. Ese es el problema del hombre. Pero Dios, el Creador, estableció las reglas y las leyes sobre su creación. Y la primera de ellas, mis hermanos, es que el castigo por el pecado es la muerte. Punto. Tú no la puedes cambiar. A ver si podemos desarrollar un poco mejor este concepto. Primeramente, Dios creó la tierra y el hombre perfecto. ¿Te recuerda Adán y Eva? Ahora, pero cuando Adán y Eva desobedecieron los mandamientos de Dios, mis hermanos, porque habían varios, pero tuvo que castigarlos. Si no, él hubiera sido injusto. ¿Te imaginas un juez que perdona las infracciones de la ley? No es un juez justo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto en el noticiero, mis hermanos, o escuchando en la emisora, en la radio, mis hermanos, o en el internet, que un juez permitió un crimen salir de la corte como si fuera nada? ¿Y qué pasa con ese juez? Él es injusto. Bueno, del mismo modo, con vistas al pecado, mis hermanos, o ignorando el pecado, haría injusto al santo Dios, porque Él fue el que estableció la ley. La muerte es la consecuencia
justa de Dios para el pecado. No hay otro remedio. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6, en versículo 23. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Pero la primera parte dice que la paga del pecado es que es muerte. Eso es la ley de Dios. Incluso, sepa que las buenas obras no pueden hacer, mis hermanos, daño a las malas contra de Dios Santo. Mira, tú no puedes hacer un mal y luego tratar de limpiarlo con 5 bienes. No, así no funciona la cosa. En comparación con su bondad, ¿cómo es que Dios califica nuestras obras? Buenas obras. Dice que somos trapos sucios. Abre su Biblia en Isaías capítulo 64, versículo 6. Y en Isaías 64, versículo 6, mira lo que dice. Todos nosotros, todos, somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas. Wow. Del punto de vista de Dios, nuestras obras justas son trapos de inmundicia. En los ojos nuestros, chévere, ¿no? Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Ese es Isaías 64, versículo 6. Desde el pecado de Adán, si te recuerdan, todo ser humano ha sido culpable de desobedecer las justas leyes de Dios. Todos. Todos. No hay ninguno de nosotros que nos escapamos. Mira, otra vez en Romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 3, ¿qué es lo que dice? Dice, por cuanto todos, ¿qué? ¿Qué es lo que hicieron? Todos pecaron, ¿no? Por cuanto todos pecaron y no están destituidos de la gloria de Dios o no alcanzan la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos, la palabra todos están incluidos y nadie está excluido. El pecado no es solo cosas grandes como el asesinato o la blasfemia. Un momentito, papito, mira, un momento. Yo no he asesinado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no estoy blasfemando, yo no he violado a una mujer, yo no he hecho esto y nos jactamos de lo que no hemos hecho. El pecado no es solamente eso, no, solamente esa gente que hacen esas cosas, ellos son los que van a ir y pagar el precio en el infierno. Momentito, papito. Porque también, mis hermanos, el pecado sino también incluye ¿qué? Amor por el dinero. ¿Y cuántos de nosotros somos culpables de eso? Odio a los enemigos. Odio a los enemigos. ¿De qué tú estás hablando? Hermano, ya te estás patinando las canicas. Ya. La Biblia dice, odiar a tu enemigo es un pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos culpables de eso? El engaño de la lengua. O el orgullo. ¿Cuántos de nosotros estamos, mis hermanos, o somos culpables de eso? Mira, debido al pecado, todo el mundo ha merecido ¿qué? Ha merecido la muerte, la separación eterna de Dios. ¿Dónde? En el infierno. Eso me lleva al segundo punto que quiero tratar de clavar aquí. La promesa requería una muerte inocente. ¿Te recuerdas que dice en Romanos 6:23 que la paga de la muerte la paga del pecado es muerte, ¿no? Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos. Si así es el caso, nadie más califica en esta tierra a morir
por los pecados de los demás. ¿Por qué? Porque todos. El segundo punto es, la promesa requería una muerte inocente. Aunque Dios desterró a Adán y Eva del huerto, no los dejó sin esperanza de reconciliación. Sí, lo agarró por el pescuezo, mis hermanos, y lo dejó afuera. Pero no los dejó sin esperanza. ¿Cuántas veces tú y yo tratamos a un hermano y lo desterramos de nuestra presencia, mis hermanos? Lo echamos afuera y le cortamos todo. Por el pecado de ellos, que tú has juzgado que es peor que el suyo. Mi hermano. Y los dejas sin perdón y los dejas sin reconciliación. Dios no hizo eso con Adán y Eva. Pero no se olvide que estamos contestando la pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Te estoy intentando de contestar esa pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Mira, Él prometió, Dios, que enviaría un Salvador para derrotar la serpiente, que el que comenzó todo este paquete de pecado. Abre su Biblia. En Génesis capítulo 3, vamos a leer versículos 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Mira lo que dice. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita dice, será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, arrastrará la panza, ¿no? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta entonces los hombres sacrificarían a los corderos inocentes. ¿Te recuerdas el sistema de sacrificios del judaísmo? Siempre sacrifican ¿qué? Lo que estaban sacrificando. Sacrificarían a corderos inocentes. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Mostrando su arrepentimiento del pecado y la fe en el futuro sacrificio de Dios que soportaría su castigo. El sistema de sacrificio era un sistema de fe que se iba a realizar en el futuro con Cristo. Dios reafirmó su promesa del sacrificio con hombres como Abraham y Moisés. ¿Te recuerdan? Aquí, ¿cómo lo digo? Aquí yace la belleza del plan perfecto de Dios. Dios mismo proporcionó el único sacrificio, Jesús, que podía expiar los pecados de su pueblo. Mira, el Hijo perfecto de Dios cumplió el requisito perfecto de Dios, de la ley perfecta de Dios. Perfecto. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque el único que estaba calificado para cumplir la ley, plan y el deseo y la voluntad perfecta de su Padre Celestial. Es perfectamente brillante en su simplicidad. Mira, te recuerda que Pablo, y ustedes que me han escuchado en el pasado, saben que he citado este versículo muchas veces en el pasado, pero vamos a leerlo. En 2 Corintios, en capítulo 5, dice lo siguiente en versículo 21. Mire lo que dice. Al Dios, al que no conoció, está hablando de Dios, ¿no? Dice, al que no conoció pecado, le hizo al Dios, le hizo ¿a quién? A Cristo, pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. El tercer punto, el último que yo quiero tratar de clavar aquí. Los profetas predijeron
profetizaron la muerte de Jesús. Mira, desde Adán a Jesús, Dios envió profetas a la humanidad, advirtiéndoles del castigo del pecado y predecir el Mesías que viene. Y más de 800 años antes que naciera Jesús en la tierra, por 800 años vienen las profecías. Pero antes de los 800 años, desde el principio, en Génesis, en capítulo 3, versículo 14 y 15. Por la historia de la humanidad, Dios está hablando y prediciendo y profetizando y proclamando esta verdad. Pero 800 años en detalle se nos presenta esta profecía. Abre sus Biblias. Isaías 53, del versículo 1 al 12. Vamos a leerlo, vale la pena leerlo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Mire bien, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden, el rostro fue despreciado y no lo estimamos. Leemos, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos, mis hermanos, por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados, perdonados de nuestros pecados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión, versículo 8, y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. ¿Te recuerdas de Nicodemo? ¿No? En Juan capítulo 3. Y le dice, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso Dios, quiso Jehová, quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. El Padre quedará satisfecho. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? El Padre quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Para justificar a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando que el pecado de muchos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
y intercediendo por los transgresores. Miren, mis hermanos, comparó el sacrificio que se haría con un cordero sacrificado por los pecados de los demás. Cientos de años después, 800 años después, la profecía de Isaías se cumplió en el perfecto Señor Jesucristo. Nacido de la Virgen María, cuando el profeta Juan el Bautista lo vio y le gritó esto, en Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él, y Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Las multitudes lo rodeaban ¿para qué? Para ser sanados y enseñados. ¿Y qué de lo demás? Los líderes religiosos lo despreciaban. La multitud gritaban. Ni saben lo que estaban diciendo, ni saben que él era el yo soy que yo soy. ¿Tú te recuerdas de Moisés cuando él hizo pregunta a Jehová Dios? ¿Y a quién le digo que me envía? ¿Cuál es el nombre de este Dios? Y él dijo, yo soy que soy. ¿Te recuerdas en Éxodo capítulo 3? Y aquí se presenta, se hace en carne el yo soy. Y ni se dan cuenta y que el gentío juntamente con los líderes religiosos gritaban ¿qué? Gritaban, ¿ves? Crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. Wow. Los soldados lo golpearon, se burlaban, lo abofetearon y lo crucificaron. Y como se predijo, como predijo Isaías, Jesús fue crucificado entre dos criminales, pero fue enterrado en la tumba de un hombre rico. ¿Te recuerdas, Nicodemo? Pero mis hermanos, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque era el único que jamás se iba a quedar en la tumba. Oh, mis hermanos. Pero no se queda en la tumba, debido a que Dios aceptó el sacrificio de su Cordero. Cumplió otra profecía levantando a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque Él era el único calificado para hacerlo. Ahora, dos profecías. Una que se encuentra en Salmo capítulo 16 y la otra que se encuentra en Isaías capítulo 26. En Salmo 16, versículo 10 dice esto, vamos a leerlo. Dice, pues tú no abandonarás, ¿no?, mi alma en Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esa profecía era del Mesías, de la persona de Jesús. Y luego más adelante en Isaías capítulo 26, en versículo 19, tus muertos vivirán. Wow. Tus muertos vivirán. Vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despertar y dar gritos de júbilo. Porque tu rostro, mis hermanos, dice, tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra da luz a los espíritus. Wow. El único que podía morir y calificar para levantar millones de creyentes era Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Qué es el Evangelio? La muerte es la parte central, fundamental de este mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Mira, recuerden que el Santo Dios no puede dejar el pecado que impune. No lo puede ser. Sería un juez injusto, un Dios injusto. Llevar a nuestros propios pecados será sufrir el juicio de Dios en las llamas del infierno porque no estamos calificados. Alabado
Alabado sea Dios, mis hermanos. Él mantuvo su promesa de enviar y sacrificar al Cordero perfecto para llevar los pecados de aquellos que confían en Él, mis hermanos. Perdón, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo? Jesús tuvo que morir porque Él es el único que puede pagar el castigo por todos nuestros pecados.